Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Borja Macías. Yo soy profesora investigadora en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Y bueno, pues voy a platicarles un poquito acerca de mí, acerca de lo que me gusta hacer y permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Ok, bueno, pues con motivo del Día Internacional de la Mujer en este 2024, quisiera platicarles un poco acerca de la matemática, la lógica y las mujeres. Bueno, primero que nada, ¿quién soy yo? Bueno, espero que no se rían de unas fotos que van a aparecer por aquí. Bueno, pues como ya les dije, mi nombre es Verónica Borja Macías. Yo nací un 3 de abril de 1981 en Huamantla, Tlaxcala. Bueno, pues para los locales, para los que viven en México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, por aquí, pues por ahí aparezco yo cuando estaba de unos 4 o 5 meses, ahí ya en la primaria. Y bueno, pues aquí está un mapita de Puebla y Tlaxcala, que como pueden ver, Tlaxcala está ahí prácticamente rodeado y engullido por Puebla. Y bueno, pues el chiste local es que Tlaxcala no existe, pero sí, sí existe. Ahí nací. Y bueno, pues solamente nací ahí, prácticamente pues toda mi niñez y la universidad la cursé en Puebla, así que pues me considero también poblana. Quisiera platicarles, pues ya, sí, muy, muy brevemente acerca de mis estudios, pues de lo que hago, cómo, en qué trabajo y algunos de mis intereses. Entonces, primero que nada, les platico que entre 1999 y el 2004 estudié la licenciatura de matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Después de pues pensarlo mucho y de repensarlo, después de que varias personas te preguntan, bueno, y si vas a estudiar particularmente matemáticas, ¿de qué vas a vivir? Una pregunta que, bueno, pues todos nos hacemos, ¿no? O sea, ¿qué voy a estudiar y de qué voy a vivir una vez que termine esa carrera? Pero bueno, pues varios profesores, varios matemáticos me convencieron de que la matemática sí tenía pues muchas formas de aplicación y pues el campo laboral iba a ser, si no extremadamente amplio, pues sí persistente. Es decir, todo mundo necesitamos de las matemáticas en algún momento y en alguna forma. Eh, pues ya en la recta final de la licenciatura, por ahí de 2003, empecé a pues identificar qué áreas me gustaban y sobre todo hacia dónde quería dirigir pues mi trabajo de tesis. Ahí pues empecé por conocer o identificar a las lógicas no clásicas después de haber llevado un curso de lógica en donde vimos lógica clásica, y bueno, pues apenas un pequeño vistazo de lógicas modales, pues ya después tuve que estudiar un poco más acerca de lógicas clásicas, de lógica modal y de lógicas multivaluadas. Particularmente mi tesis de licenciatura fue pues la lógica S5, algunas extensiones de ella y su relación con la lógica tetravaluada for. Después, del 2004 al 2006, ahí mismo en la UAP, estudié la maestría en matemáticas, ya encaminada en este camino de la lógica, pues lo único que hice fue ahora tratar de buscar aplicaciones de este conjunto pues, de conocimientos y de sistemas lógicos que había aprendido durante la licenciatura. Y particularmente, pues buscamos la aplicación de estas lógicas dentro de la programación lógica. Lo que hacíamos, pues, era esencialmente buscar semánticas para programas lógicos que estuvieran basadas en, pues, alguna lógica, ya sea de tipo modal o de tipo multivaluada, para hacer el proceso de, pues, derivación de los programas de una manera, pues, más sencilla y más formal. También, pues, obviamente, pues trabajé con las semánticas para estos programas lógicos. Se propusieron algunas semánticas en particular que se asemejan mucho a los resultados que devuelven dos de las semánticas pues, más aceptadas para programación lógica, que es ASP, Answer Set Programming, y Well-Founded Semantics. Entonces, pues lo que hacíamos era buscar lógicas que después de hacer pues una especie de traducción del programa en teorías lógicas, arrojaran un conjunto de consecuencias similar a lo que el programa pues arroja por medio de estos procedimientos que existen para derivar consecuencias lógicas en los programas.
Entonces, bueno, pues una vez que terminé la maestría, me pregunté ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy en qué voy a trabajar? ¿Voy a continuar con el posgrado? Y bueno, pues en ese momento surgió pues la pregunta de qué hacer. Y bueno, pues empecé a conocer un poquito más acerca de las lógicas para consistentes, me llamaron la atención, empecé pues a investigar más. Pero pues surgió la oportunidad ahí dentro del grupo de eh, estudiantes y profesores que estábamos en el laboratorio de lógica de la Universidad de la UAP. Pues nos surgieron varias ofertas de empleo. Y bueno, pues por aquí a Alejandro y yo, pues se nos ocurrió pues buscar a ver qué podíamos hacer. Y pues aplicamos a la vacante que existía en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que como les decía al principio, está aquí en la ciudad de Huajuapan de León, en Oaxaca. Y pues desde el 2006 hasta la fecha soy profesor investigador aquí en esta universidad, en donde pues me ha tocado darle clases a diferentes estudiantes de ingeniería en computación, electrónica, mecatrónica, pero particularmente a estudiantes de la licenciatura en matemáticas aplicadas, en donde pues llevamos cursos de lógica, de programación lógica, de inteligencia artificial. Hace algún tiempo, todavía con planes anteriores de sistemas expertos, representación del conocimiento, todo esto, pues como de alguna manera viéndolo como una aplicación de la lógica en el contexto de las matemáticas. Entre el 2009 y el 2010, pues me tocó ser jefe de la licenciatura en matemáticas aplicadas, modificar o revisar, reestructurar un plan de estudios de la licenciatura, en donde pues metí mi cuchara y traté de encaminar un poco ese programa también para que los chicos pues vieran un poquito más de lógica y que también pues llegaran a alguna área en donde pudieran aplicarlo, como pues por ejemplo la inteligencia artificial. Y posteriormente, entre el 2013 y el 2017, pues hago un break aquí en mi estancia en la universidad para irme a estudiar el doctorado en matemáticas. Esto también en la UAP, ahí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues ya ahí en esa parte, lo que traté de hacer o en lo que me enfoqué, pues fue ya no pensar así como que en una lógica en particular o en un sistema de prueba en específico, sino tratar de pues avanzar de una manera un poco más global. Continué investigando y trabajando con lógicas para consistentes, también con traducción entre lógicas y pues también con la lógica intuicionista. Entonces, de hecho, pues mi tesis doctoral versa sobre extensiones de la lógica de Da Costa y extensiones de la lógica intuicionista y cómo estas están relacionadas. Se les provee a cada una de ellas de semánticas utilizando pues estas estructuras semánticas de Kripke y podemos observar cómo pues de alguna manera, como pues muchos de ustedes probablemente tengan idea, existe una especie de dualidad entre la paraconsistencia y el intuicionismo. Entonces, bueno, pues eso fue lo que traté de hacer durante mi doctorado. Y terminando el doctorado, pues obviamente uno tiene que regresar al trabajo, a la academia, y ahí pues continué con lo que ya venía trabajando. Aquí, pues del 2018 a la fecha, lo que he estado haciendo, pues es investigación en teoría de modelos y también en teoría de prueba, perdón, en lógicas no clásicas. Particularmente, pues he trabajado con el concepto de lógica para consistente genuina, lógica para completa genuina y más recientemente, pues combinando estas dos con lógicas paranormales genuinas. Déjenme, les doy un pequeño vistazo de esta parte, solamente para que tengan la idea, la noción de las definiciones y más o menos por dónde va el trabajo. Bueno, como dice aquí, la negación de manera clásica para una lógica está caracterizada de manera semántica por dos propiedades. Estas dos propiedades son, por un lado, la ley de la no contradicción y por otro lado, la ley del tercero excluso. Si bien, pues la ley de la no contradicción y la ley del tercero excluso, pues son bastante antiguas, de hecho forman parte de las
de los principios pues aristotélicos que fundamentan la lógica, pues es difícil a veces llevarlo a términos formales. De manera intuitiva, aunque ya no tanto, pues ya estamos metiendo aquí simbología y hablando de un símbolo de negación, tendríamos que la ley de no contradicción se satisface si para ninguna sentencia phi se da que tanto phi como la negación de phi son simultáneamente verdaderos. Observen ahora qué dice la ley del tercero excluso en ese mismo sentido. Dice que para ninguna sentencia phi se da que phi y también la negación de phi son simultáneamente, pero ahora falsos. Entonces podemos encontrar una especie de pues dualidad, ¿no? En estas dos leyes que de alguna manera pues puede ser capturada por diferentes sistemas lógicos. Si lo pensamos en términos de relaciones de consecuencia, la primera ley, la ley de la no contradicción, la podríamos interpretar algo así como no es posible tener phi y la negación de phi, no se da. O también podríamos pensarlo como es falso que se dé phi y la negación de phi. Entonces, pues en un principio podríamos pensar que estas dos representaciones son equivalentes. Sin embargo, pues, por ejemplo, Bessiou alrededor del 2015, pues dio muestra de que en este caso, para la ley de la no contradicción, estas dos formas de representarlo formalmente no son equivalentes y por ende, pues conducen a definiciones distintas. Posteriormente, por ahí del 2019, nosotros analizamos también algo similar, pero para la ley del tercero excluso, en donde pues existe esta opción, ¿no? La ley del tercero excluso tendríamos que se satisface phi o la negación de phi, pero también podríamos decir que no es posible que se dé phi o la negación de phi. Entonces, nuevamente sucede algo muy similar a lo que sucedía con la ley de la no contradicción. Estas dos formas de representar esta ley no son equivalentes y por ende, pues entonces nos van a llevar a definiciones distintas. Bueno, pues este es el marco en el que recientemente pues he estado trabajando, particularmente, pues para no hacer la historia muy larga, lo que tenemos es que la negación, podemos decir que si bien no está caracterizada por estos dos principios, sí son dos de los principios que habitualmente se le atribuyen a un operador de negación, llamémoslo bien comportado. Y entonces la ley de la no contradicción, decíamos, la podemos formalizar en dos formatos distintos que no son equivalentes. La ley del tercero excluso también la podemos formalizar en estas dos eh, formas que he mencionado previamente, que también no son equivalentes. Y entonces, habitualmente, pues, por ejemplo, si tomamos simplemente la ley del tercero excluido y decimos que no queremos que se valga, nos lleva a la noción de paracompletud. Pero si nosotros pedimos que no solamente esa caracterización típica, sino que también la otra caracterización que nosotros estábamos colocando ahí no se dé, pues entonces nos lleva a la noción de paracompletitud genuina. Algo muy similar a lo que pasa de este lado. Si ninguno de estos dos principios se satisface, entonces lo llamaremos paraconsistencia genuina. Eh, pues más o menos hace 3, 4 años estuvimos trabajando con esta familia de lógicas. Primero L3A, L3B, L3C y L3D. Las dos primeras las generó Yaniv Bessiou por ahí del 2016. Y bueno, nosotros no descartamos estas otras dos y aunque los estudios originalmente se hicieron pues solamente sobre los conectivos esenciales, que para el caso de la ley de la no contradicción sería la negación y la conjunción, pues después los extendimos a un lenguaje más amplio en donde también se involucraba a la disyunción y a la implicación y creamos toda una familia que denominamos la familia de lógicas genuinas para consistentes tres valoradas. Y bueno, pues posteriormente, en los años más recientes, lo que hemos hecho es ampliar el estudio, pero para ahora para la rama de la paracompletitud, generando pues lógicas que son duales a estas, pero que ahora pues satisfacen la propiedad de ser para completas y para completas genuinas porque no satisfacen ninguno de estos dos principios. Y a esa pues la hemos denominado la familia de las lógicas genuinas para completas, tres valoradas, y pues la D se la colocamos aquí como para hacer énfasis en que son duales a la otra familia de lógicas para consistentes. Y ahí, bueno, pues nos hemos tardado un buen ratito en tratar de estudiarlos tanto desde el punto de vista semántico como desde el punto de vista de teoría de prueba.
Y bueno, pues alrededor de esto han surgido bastantes colaboraciones, tesis y trabajo para un buen rato. Y bueno, como les mencionaba en el slide previo a aquí regreso, si nosotros combinamos la noción de paraconsistencia y la noción de paracompletitud, entonces nos lleva a la noción de paranormalidad, es decir, una lógica es paranormal si es a la vez paraconsistente y paracompleta. Del mismo modo en que nosotros hicimos estas restricciones de paracompletitud y paraconsistencia genuinas, pues entonces podemos generalizar la noción de paranormalidad genuina y pues es en el momento en lo que estamos trabajando. A la paracompletitud y para consistencia bastaba con tener lógicas 3 valoradas, por eso aquí pues vemos familias en donde todas estas lógicas, como les mencioné, son de 3 valores, pero ya para la noción de para normalidad, pues entonces ahora vamos a necesitar saltar a las lógicas tetravaluadas o de 4 valores. Bueno, pues más o menos eso es lo que hago por el momento, lo que me gusta, pero pues ha dado la oportunidad de pues andar por ahí conociendo lógicos en Argentina, en Brasil, por ahí en Londres. También hace un ratito ya ahí hubo un congreso que fue en Turquía. Y bueno, pues esto ha dado para ir conociendo a más lógicos y pues más trabajo de diferentes autores. Eh, Buscando bibliografía para mis cursos, para los chicos, en español, me encontré, o pues tuve la fortuna de encontrar material de esta gran mujer que ustedes ven aquí. Ella, pues es María Gracia Manzano Arjona. Les voy a platicar un poquito acerca de ella. Ella nació en enero de 1950 en Archidona, Málaga, España. Ella es catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca. Fue becaria Fulbright Senior en el curso de 1977-78 en Berkeley. Eh, es, o fue también profesor visitante de la Universidad de Stanford. Y bueno, pues tiene una infinidad de textos como lógicas, lógicas y logicidad, The Life and Work of Leon Henkin, Extensions of First Order Logic, Lógica para principiantes, y particularmente este es el texto por el que originalmente la conocí, intentando buscar un buen libro para que mis estudiantes de aquí de la licenciatura de matemáticas aplicadas pudieran pues adentrarse en el mundo de la lógica. Encontré este texto. También pues tiene otros libros de temas un poco más profundos, Model Theory o teoría de modelos, cada uno de ellos pues en su versión español e inglés. También tiene otro libro acerca de teoría de tipos, todos ellos se los recomiendo. En sistemas intermedios también, un poquito más antiguo ese libro, pero también con un material excelente. Y pues como les decía, la encontré gracias a este libro, al de Lógica para principiantes. Es un trabajo conjunto de María Manzano y Antonia Huertas. Y bueno, pues como dice ahí, su libro de alguna manera lo que está tratando de hacer es ver a la lógica como una herramienta que nos sirve para computar razonamientos y especialmente cuando el rigor y la precisión son imprescindibles, como es el caso de la matemática, de la computación. Y bueno, pues también la filosofía y muchísimas otras ciencias en donde estos elementos son indispensables. También podemos ver que señala que el lenguaje lógico es también un objeto de estudio, es decir, no solamente importa estudiar pues como tal el razonamiento o los procesos de razonamiento, sino el lenguaje. Y entonces, al tratar de ver al lenguaje como un objeto de estudio, pues entonces se puede pensar en crear un conjunto de reglas, es decir, un cálculo para hacer razonamientos de manera más efectivos e incluso pues tratar de pensar en volver esto de manera automatizada mediante algoritmos. Y bueno, pues señala que en su libro van a estudiar pues las propiedades de correctitud, completitud y decidibilidad. Entonces, pues esta es una de las mujeres que de alguna manera me ha acompañado en mi labor de docente con los chicos de la licenciatura en matemáticas aplicadas de aquí de la universidad. Bueno, pues aquí dos fotos bastante hermosas de ella en su juventud, ahí toda ella rebelde.
Otra de las mujeres que de alguna manera han tenido mucho impacto en el trabajo que he hecho, principalmente en la fase en donde inicié con mis estudios de doctorado, pues es esta otra gran lógica, Elena Rashowa. Elena Rashowa nació en Viena el 20 de junio de 1917, es de padres polacos. Su familia se instaló en Varsovia, pero en 1938 tuvo que interrumpir sus estudios debido a que huyeron a Rumania. Ella pues escribió su tesis en esas condiciones, refugiada. Trabajó bajo la supervisión de Jan Lukasiewicz y Sobocinski. Y en 1944, debido a que estalló el levantamiento de Varsovia, pues esta ciudad fue casi destruida por completo y tristemente pues el trabajo que tenía Elena se perdió. Así que tuvo que reescribir su tesis de maestría y fue en 1945, es decir, al año siguiente, en donde entrega este trabajo nuevamente y bueno, pues posteriormente se integra como asistente a la Universidad de Varsovia. Ahí preparó y defendió su tesis doctoral, tratamiento algebraico sobre los cálculos funcionales de Lewis y de Heyting, y finalmente la presenta en 1950 bajo la dirección de Pustowski. Bueno, ella fue profesora del Instituto de Matemáticas de la Academia de Ciencias de Polonia y fue editora de Estudia Lógica y parte de los fundadores y editora en jefe del Fundamenta Informaticae. Y bueno, tristemente, pues dejó de acompañarnos el 9 de agosto de 1994. Bueno, aquí pues tenemos varios documentos magistrales de esta excelentísima lógica. Particularmente, pues yo durante la licenciatura y durante la maestría no tuve la fortuna de toparme con este libro. Sí, como les digo, fue hasta el doctorado en donde pues ya me senté a estudiar un poco más, pues la parte matemática, algebraica detrás de la lógica. Y es así que conozco el libro de Mathematics of Metamathematics, que pues publica Elena Rashowa en 1963 junto con Sikorsky. Y bueno, pues otro imperdible, otro documento que también me ayudó bastante en este proceso de pues ir profundizando en las lógicas no clásicas durante mi doctorado, pues fue el libro de An Algebraic Approach to Non-Classical Logics, también de Elena Rashowa, de 1974. Y bueno, pues por ahí las portadas de los libros, los invito a que lean. Dependiendo de su formación, probablemente pues lo encontrarán un poco más agradable o un poco más complejo de leer. Si son filósofos, a lo mejor pues le encuentren un gusto a ciertas partes. Si son matemáticos, le encontrarán el gusto a algunas otras partes, pero pues siempre con un trabajo excepcional, muy limpio, muy cuidado de Elena Rashow. Particularmente, pues para una lógica clásica proposicional formulada de manera axiomática, no es difícil mostrar que el álgebra de Lindenbaum es una álgebra booleana con el conjunto de teoremas como la unidad. De hecho, pues muchas demostraciones en términos de lógica se reducen a pues trabajar con justamente el álgebra de Lindenbaum. Sin embargo, pues para el teorema de completitud, la clave es demostrar que dada cualquier álgebra booleana y cualquier miembro X que no sea la unidad, debe de haber un homomorfismo para los elementos de la álgebra booleana, el top y el bottom, que relaciona a X con el bottom. Para la lógica clásica de primer orden, también existe pues, algo similar al álgebra de Lindenbaum, como para el caso proposicional. Pero el problema es que los cuantificadores ahora corresponden, pues, de alguna manera a conjunciones y disyunciones, pero no, pues, de un número finito, sino de un número infinito, dependiendo del dominio. Y entonces se requiere algo un poco más fuerte que un álgebra booleana para poder tener, pues, igual un resultado de completitud. La dificultad, como dice aquí, de tener un teorema de homomorfismo o un teorema de ideal maximal o de filtro maximal no se puede probar si hay operaciones infinitas, como es el caso pues, de la lógica de primer orden.
Y entonces, pues lo que hicieron Rashowa y Sikorsky es que mostraron que si uno solo está interesado en una colección contable de conjunciones y disyunciones, se cumple una generalización del teorema del filtro maximal. Y bueno, pues esto es suficiente para establecer algebraicamente el teorema de completitud de Getty. Cuando yo estaba leyendo el trabajo de Rashowa y, pues cuando me estaba dando pues de alguna manera de topes tratando de mostrar completitud de algunos sistemas lógicos, pues en realidad fue así como que me abrió los ojos y me enseñó que el álgebra es como que la forma de darle vuelta a este problema con el que a lo mejor nos encontramos ahí en lógica. Y bueno, continuando con mi lista, no de una, sino de tres mujeres que han impactado en gran medida en el trabajo que he hecho, pues vamos a continuar con una tercera y última lógica. Probablemente viendo esta fotografía ustedes ya la identifiquen. Es una mujer que pues ha trabajado enormemente sobre diferentes sistemas lógicos, ha particularmente tratado acerca de la paraconsistencia y bueno, también pues tiene una formación impresionante. Ella es Ítala María Lofredo Dottaviano, Ítala. Simplemente nació en 1944 en Sao Paulo, Brasil. Ella es una lógica matemática especialista en lógica no clásica, en lógica paraconsistente, en lógica multivaluada y una gran conocedora de la historia de la lógica. Ella estudió matemáticas pues en Campinas y se graduó en 1966. De ahí obtuvo una maestría en matemáticas también en Campinas en el 74 y completó su doctorado en 1982, asesorada por Mario Tuaraz Teresia y Newton da Costa. Y bueno, pues su trabajo versó sobre la teoría de modelos de la lógica de tres valores o trivaluada. Posteriormente, pues hizo investigación postdoctoral en la Universidad de California, en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Oxford. Y es una excelentísima profesora que pues trabaja en la Universidad de Campinas desde 1969. Es miembro fundador del Centro de Lógica, Epistemología e Historia de las Ciencias, el CLE, de la UNICAM, y de la Sociedad Brasileña de Lógica. Y bueno, pues ha sido directora del CLE, presidenta de la Sociedad Brasileña de Lógica y también presidenta del Comité Latinoamericano de Lógica de la Asociación de Lógica Simbólica. Y bueno, pues como ya les he platicado, trabajo, me gusta, me encantan las lógicas paraconsistentes y entonces, pues sin duda, ella es uno de los autores que debía de conocer, de consultar. Y pues tengo por aquí, como dicen, dos Biblias que me han acompañado desde hace ya varios ayeres en el proceso de conocer, leer y releer cosas acerca de lógica. Uno de ellos, pues, es este libro, el de Paraconsistency, The Logical Way to the Inconsistency. Y bueno, pues este fue pues una compilación de trabajos editada por Walter Carnielli, por Marcelo Coniglio y por Ítala, en donde pues hay una gran cantidad de trabajos bien interesantes todos, que nos dan un panorama muy general y amplio acerca de la paraconsistencia. Y bueno, pues también, como les decía, pues tratando ahí de obtener resultados interesantes, sin duda me tuve que dar la vuelta por pues la parte algebraica y este otro libro, el Algebraic Foundations of Many-Valued Reasoning, de Roberto Signoli, Daniel Mundici y también pues de Ítala, fue otro de los libros que estuve revisando a conciencia y con mucho detalle durante mi doctorado y que sin duda, pues si ustedes están interesados en pues, lo que es las lógicas no clásicas, tanto desde el punto de vista filosófico como matemático, pues les recomiendo ampliamente. Bueno, y ya nada más así como como niño que conoce a su héroe de las películas, pues más o menos así tengo mi historia con estas mujeres, con María y con Ítala particularmente. Ustedes pueden ver aquí una fotografía del Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática del 2017. Este se celebró en Puebla, en México.
Y bueno, pues aquí está una colección de los participantes, no todos, pero una gran parte de ellos. Y como pueden observar, pues tuve la fortuna ahí de conocer y convivir con María y con Ítala, dos grandes lógicas de nuestros días, que sin duda, pues todavía queda mucho más que leer de ellas, pero bueno, pues al menos los documentos que he colocado hasta ahora son los que les recomiendo. Y bueno, pues ahí nada más, otra foto con estas dos mujeronas. Bueno, me da muchísimo gusto conocer a mujeres como ella, pero cada vez que pues asisto a una conferencia, cada vez que tengo la oportunidad de participar en un congreso, pues siempre me doy cuenta de la situación real en la que vivimos en términos de proporcionalidad entre la participación de mujeres y de hombres, pues en mi ámbito de trabajo, ¿no? Eh, la revista Science en el 2017 señala que la percepción de las ciencias en las niñas y niños de entre 4 y 6 años bueno, hizo un estudio y ahí se concluye que a los 4 años en realidad no existe diferencia en la percepción que tienen los niños, independientemente de su sexo. Sin embargo, cuando tienen 5 años, por ejemplo, las niñas ya empiezan a pensar que las ciencias son más difíciles. Llegados los 6 años, ya piensan que pues, las ciencias son más bien para los niños y entonces comienzan a abandonar la idea de que este tipo de materias son para ellas. Casi desde que nacemos se comienza de alguna manera a construir este estereotipo de género de, por ejemplo, vestir azul si eres niño, vestir de rosa si eres niño, o jugar con camiones si eres niño y con muñecas si eres niña. Tristemente, este estereotipo pues se sigue alimentando a lo largo de nuestras vidas y de alguna manera pues la educación que recibimos juega un papel imprescindible en la deconstrucción para que no influya en las vocaciones científicas, es decir, que no de alguna manera pues tanto nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad nos vaya decantando por ciertas áreas en función de nuestro sexo. Bueno, más del 50% de los estudiantes universitarios son mujeres, pero si centramos el análisis por carrera, la balanza se desequilibra totalmente. Por un lado, en las carreras de ciencias sociales y del área de la salud tienen una matrícula que es predominantemente femenina, pero por otro lado, existe una escasa presencia de las mujeres en el área científica, particularmente, pues podríamos mencionar en el área de matemáticas o en el área de lógica. Entonces, pues esto ocurre debido a diferentes causas. De alguna manera, podemos decir que el ser mujer no es una cosa sencilla y más si existe un ambiente laboral que es predominantemente masculino. Y dice ahí que pues uno de ellos es el que tenemos en las ciencias exactas. Sin embargo, esto pues obviamente no ha sido un motivo para que grandes mujeres hayan dejado una huella importantísima en la historia. Eh, yo pues trato de hacer mi contribución, ahí mi granito de arena al costal, como les digo. Me toca participar en la formación de estudiantes de ingenierías como son electrónica, mecatrónica, computación, en la formación de licenciados en matemáticas aplicadas. Y bueno, pues si bien la gran mayoría de los estudiantes son hombres, pues también me ha tocado pues por ahí graduar a algunas chicas. Por ejemplo, en el 2012 trabajé con Norma Peláez Chávez haciendo un trabajo sobre redes neuronales y el algoritmo Wake Sleep. La, la segunda de mis estudiantes que se graduó y pues ella ya trabajando en temas más específicos de lógica fue en 2013, Nayeli Ortega Sevilla. Posteriormente, en el 2019, trabajé con Yaretsi López Gómez haciendo una tesis en lógicas para consistentes genuinas. Y más recientemente, en el 2020, con Daniela Hernández Grijalva, trabajando sobre lógicas para completas genuinas. Como les decía, no son ellas las únicas estudiantes con las que pues, he tenido la oportunidad de trabajar, pero sí con quienes he pues, trabajado de manera más específica en un trabajo de tesis. Y bueno, pues por aquí tenemos una fotito de algunas de ellas para que ustedes puedan observarlas.
Ahí, pues, de este lado tenemos a Nayeli, de este lado tenemos a Yaretsi. Y bueno, pues a Dani le tocó hacer su presentación, su defensa de tesis en la pandemia, así que pues tuvimos que hacerlo de manera virtual. Bueno, y entonces, ¿cómo está la situación? Yo cada vez que pues me hablan acerca de el 8 de marzo, cada vez que me invitan a platicar específicamente acerca de las mujeres, ya sea o en la ciencia o en las matemáticas o particularmente en la lógica, me hago un montonal de preguntas. Primero, pues porque hay menos mujeres en las carreras de ciencia, ¿no? Y yo creo que, pues lo mismo que les decía al principio, cuando me decanté por estudiar la licenciatura en matemáticas aplicadas, uno generalmente, pues si no tiene una situación económica, pues así muy buena, siempre vas a estar pensando, ¿no? Bueno, ¿y cómo voy a vivir? ¿Y de qué me voy a mantener? Y tristemente, bueno, pues al menos en nuestro país, las ciencias pues no son de las carreras mejor pagadas, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que a veces pues tenemos que decantarnos por estudiar una carrera que tal vez no sea lo que más nos gusta, pero tal vez algo que nos agrada y que de alguna manera puede convertirse en un medio de vida. Eh, por ejemplo, pues ya una vez estando dentro de la carrera, estando tanto del lado de los estudiantes como ahora del lado de los profesores, pues la pregunta es, ¿y por qué sigue estando tan pues masculinizada la ciencia? En realidad, aquí en la universidad en la que yo doy clases, tenemos una gran cantidad de ingenierías que están, pues, no sé, distribuidas en un 80-90% hombres contra un 10, máximo 20% de mujeres. En el caso de matemáticas es bastante interesante porque en el caso de matemáticas se da un cambio que casi llega a ser de 50-50, pero sí en las ingenierías se da esta situación. Y bueno, pues de alguna manera es también porque no tenemos esos ejemplos, esas, pues por así decirlo, heroínas enfrente que nos sirvan de impulso y no es que no existan, ¿no? Es que hace falta pues hacerlas visibles. Es decir, si quisiéramos responder a la pregunta de que si los hombres realmente hacen más ciencia o las mujeres hacen más ciencia, pues tendríamos que hablar pues de la proporcionalidad, ¿no? De personas que están trabajando en estas áreas, pero eso no significa que el trabajo que hagan las mujeres no sea bueno o de la misma calidad que el que realizan pues nuestros colaboradores y amigos y colegas los hombres. Sin embargo, pues si nosotros quisiéramos hacer visible el trabajo, debería de ser pues visible y estar ahí de manera persistente. Tristemente, cuando tú le preguntas a alguien sobre el nombre de tres científicos, aunque probablemente haya algunos icónicos, como por ejemplo, pues hablar acerca de Albert Einstein, de Tesla, de, no sé, físicos, matemáticos, lógicos. Nombrar a tres hombres sería muy sencillo, pero si yo te pregunto, ¿tú puedes nombrar a tres mujeres científicas? Tal vez ahí tengas que pues rascar un poquito más en tu conocimiento, en tu lista de personajes, ya sea que hayas conocido, que hayas leído o incluso que hayas interactuado con ellos. Si, por ejemplo, yo, pues que en el campo en el que me desempeño, principalmente la matemática, ahora pido a alguien que nombre a tres matemáticas, híjole, ahí todavía se va a hacer más difícil la búsqueda, precisamente porque pues es un campo pues principalmente dominado pues, por los hombres de manera histórica. Y finalmente, si yo les pido que nombren a tres mujeres que sean lógicas, pues nuevamente, ¿no? O sea, el conjunto de representantes se reduce. No así el conjunto de mujeres que estamos trabajando en lógica de manera, pues ya sea académica, en términos de investigación, o simple y sencillamente como mera diversión, pero es bien difícil, ¿no? Y bueno, como dicen, para muestra basta un botón. Quisiera concluir
con esta pequeña pues, reflexión, por así decirlo. Me di a la tarea pues, de buscar lógicos, ¿no? Importantes en la historia. Y entonces podemos, por ejemplo, ir a esa liga, al Wikipedia, que si bien pues no es el, la única fuente ni la fuente 100% confiable, sí nos da una muestra bastante representativa de que como sociedad a quienes tenemos identificados como lógicos. Y bueno, pues resulta que esa lista están por ahí desglosados de manera alfabética más de 300 lógicos. Sin embargo, de esos, pues yo al menos solamente identifiqué a 9 mujeres, que son Ruth Barkan Marcus, Susan Hack, Penélope Maddy, María Manzano, Christine Pauline Morin, Rosa Peter, Elena Rashowa, Julia Robinson y Gila Sher. Entonces, pues a mí me gustaría que con el trabajo que se hace, con el trabajo que pues cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, hombres y mujeres, hacemos, tratar de que esta lista pues no esté así de desbalanceada, es decir, hacer que el trabajo de las mujeres sea más visto y eso pues está en función de que nosotras mismas lo difundamos y lo promovamos. Entonces, pues el día de hoy les platiqué acerca no de una, sino de 3 mujeres en el ámbito de la lógica que me han influenciado enormemente y que han sido un gran ejemplo a seguir tanto eh, en lo académico como en lo personal, es decir, son mujeres que se preocupan por las mujeres, mujeres que siempre están tratando de hacer que el trabajo sea más visible y más accesible a todas nosotras. Y bueno, pues para concluir, nada más este último slide en donde pues les recomiendo algunas ligas y de hecho pues de donde proviene parte de lo que les he platicado hoy. Por ejemplo, este de 8 mujeres relevantes en la historia de las matemáticas, esta que es la página de María Manzano, aquí abajo, en donde podemos pues leer más acerca de Elena Rashowa. Aquí abajo tenemos igual la página de Ítala, en donde pueden pues, ver sus publicaciones, sus libros y pues mucho del trabajo que está haciendo. Y particularmente, pues dado que me desenvuelvo en el área de la matemática, este documento también está bien interesante. Es un libro, material didáctico sobre aportaciones de mujeres matemáticas, específicamente de mujeres. Entonces, pues por mi parte sería todo. Yo quiero que ustedes pues se den a la tarea de leer más sobre lógica, leer más a mujeres que estén haciendo lógica. Y yo creo que esa lista de 9 que vemos ahorita ahí en el Wikipedia, en pocos años será más grande y tendremos pues una representación más realista del trabajo que hacemos y nuestros aportes serán más conocidos. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos.